A finales de los años 90, Estados Unidos era la mayor potencia económica del planeta. Lideraba la tecnología, las finanzas, la industria y buena parte del deporte mundial. Parecía que no existía ningún desafío demasiado grande para el gigante americano. Y entonces comenzó a mirar hacia el deporte más popular del mundo, el fútbol. Un deporte que paraliza países enteros, que une generaciones y que seguía resistiéndose a la nación más poderosa de la Tierra. Para muchos aficionados la explicación era sencilla. Estados Unidos simplemente no era un país de fútbol. Pero algunos directivos pensaban algo completamente distinto. Creían que si su país podía dominar cualquier ámbito, también podían conquistar este deporte. Así nació una pregunta tan ambiciosa como polémica. ¿Puede una potencia mundial fabricar una selección campeona del mundo? Entramos al grupo D y a una de las anfitriones del mundial, Estados Unidos, y la historia de cómo la mayor potencia del planeta intentó conquistar el único deporte que todavía se le resistía. Esto es Tribuna Fantasma. Antes de continuar con el video, suscríbete al canal de Tribuna Fantasma, porque una vez que conoces el lado oscuro del fútbol, ya no ves los partidos igual. El Mundial de 1994 fue un éxito rotundo. Más de 3,5 millones de espectadores llenaron los estadios durante el torneo. Un récord histórico que nadie conseguiría superar durante más de 2 décadas. Para la FIFA, aquello demostraba que Estados Unidos podía organizar grandes eventos futbolísticos. Pero para algunos dirigentes estadounidenses, demostraba algo todavía más importante. El fútbol no era únicamente el deporte más popular del planeta. También podía convertirse en un negocio gigantesco dentro del mercado más poderoso del mundo. Pero mientras el negocio parecía crecer, la selección nacional seguía muy lejos de las grandes potencias del deporte. 4 años después, en Francia 98, llegó una bofetada difícil de ignorar. Estados Unidos perdió sus 3 partidos de la fase de grupos. Cayó ante Alemania, cayó ante Irán en uno de los encuentros más tensos de todo el torneo, y cayó frente a Yugoslavia, terminando en la última posición de las 32 selecciones participantes. El contraste era brutal. Apenas 4 años antes, Estados Unidos había demostrado que podía organizar uno de los mayores espectáculos deportivos del mundo. Ahora acababa de confirmar que todavía estaba a años de distancia de competir con las grandes selecciones del planeta. Para muchos países, un fracaso así habría sido una lección de humildad, pero Estados Unidos no estaba acostumbrado a pensar de esa manera. Si había conseguido organizar el mundial más exitoso de la historia, también debía existir una forma de construir una selección capaz de ganarlo. Y si había algo que caracterizaba al gigante americano, era la convicción de que ningún desafío era imposible. Así que en lugar de aceptar que el fútbol le pertenecía a otros, decidió realizar lo que mejor sabía hacer: diseñar un plan, invertir dinero y fijarse un objetivo que para muchos sonaba completamente desproporcionado. El presidente de la Federación Estadounidense, Alan Rothenberg, encargó al entrenador portugués Carlos Queiroz la elaboración de un proyecto capaz de transformar el futuro del fútbol en el país. El resultado fue un documento conocido como el Informe Q. Y sobre aquellas páginas nació oficialmente el Proyecto 2010, un proyecto respaldado por $50 millones y una promesa tan ambiciosa como polémica: crear una estructura capaz de competir con éxito para ganar la Copa del Mundo en 2010. Pero ningún informe ganaba partidos y ningún documento formaba campeones. Si Estados Unidos quería conquistar el fútbol, primero tenía que empezar por fabricar futbolistas. En enero de 1999, el Proyecto 2010 dio su primer gran paso. En Bradenton, Florida, la Federación de Estados Unidos puso en marcha una academia que reunía a los mejores futbolistas de entre 15 y 16 años de todo el país. El modelo era radical para la época. Los jugadores vivían, estudiaban y entrenaban juntos durante todo el año bajo la supervisión de la Federación. La idea era sencilla: si Estados Unidos quería competir con las grandes potencias del fútbol, debía empezar formando talento como nunca antes lo había hecho. Y los primeros resultados no tardaron en aparecer. Apenas 3 años después,
Landon Donovan y DaMarcus Beasley pasaron de ser promesas de Bradenton a formar parte de la selección que disputaría el Mundial de 2002. Para sorpresa de muchos, Estados Unidos comenzó a dar señales de que algo estaba cambiando. El equipo alcanzó los octavos de final y eliminó a México por 2-0. Una victoria histórica que los llevó hasta los cuartos de final de la Copa del Mundo. El sueño terminó ante Alemania, pero incluso aquella derrota dejó una sensación extraña. Los estadounidenses cayeron por un solo gol de diferencia y estuvieron muy cerca de empatar el partido. De hecho, una mano de Thorsten Frings sobre la línea de gol no fue sancionada como penalti. Una decisión que todavía hoy sigue siendo recordada como una de las grandes polémicas de aquel mundial. Estados Unidos regresó a casa eliminado, pero la sensación era completamente distinta a la de Francia 98. El proyecto parecía estar dando resultados mucho antes de lo esperado, y fue entonces cuando apareció el futbolista que parecía confirmar todas sus teorías. Mientras la selección empezaba a dar pasos hacia adelante, una nueva figura comenzaba a acaparar toda la atención. Su nombre era Freddie Adu. Había nacido en Ghana y llegado a Estados Unidos siendo un niño. Pero para comienzos de los años 2000, muchos ya hablaban de él como el futuro del fútbol estadounidense. Con apenas 13 años, Nike le firmó un contrato de patrocinio valorado en $1 millón. Los medios lo presentaban como un prodigio generacional, y la expectación llegó a ser tan grande que el propio Pelé llegó a señalarlo como su posible sucesor. Cada partido suyo generaba titulares. Cada gol parecía confirmar que Estados Unidos había encontrado algo especial. Mientras el resto del mundo observaba una joven promesa, en Estados Unidos crecía la sensación de que el proyecto 2010 estaba empezando a dar exactamente los resultados prometidos. La MLS incluso creó un mecanismo especial para permitir su llegada al fútbol profesional, y cuando debutó con apenas 14 años, se convirtió en el deportista profesional más joven de la historia moderna de Estados Unidos. De repente, el proyecto 2010 ya no era solo un informe, una academia o una promesa, ahora tenía un rostro. Freddie Adu se había convertido en el símbolo que todo aquello Estados Unidos llevaba años intentando construir. Pero el fútbol rara vez sigue el guión que otros escriben para él. A medida que Freddie crecía, las expectativas seguían aumentando. Sin embargo, dentro del campo las cosas ya no resultaban tan sencillas. El jugador que había maravillado al fútbol juvenil comenzó a tener dificultades para destacar al máximo nivel. Las dudas empezaron a acumularse. No fue convocado para el Mundial de 2006. Aún así, un año después, el Benfica decidió apostar por él. Aquella parecía la oportunidad perfecta para relanzar su carrera, pero nunca consiguió asentarse. Los préstamos comenzaron a sucederse, y Freddie pasó por distintos equipos como el Mónaco y Aris Salónica, sin lograr convertirse en el futbolista que muchos habían imaginado. Con el paso de los años, el posible sucesor de Pelé fue desapareciendo poco a poco de los focos. El símbolo más visible de Proyecto 2010 ya no parecía el futuro del fútbol estadounidense, y mientras Freddie intentaba encontrar su lugar en el fútbol profesional, la fecha marcada por el proyecto seguía acercándose. En el verano del 2010, la fecha marcada por el ambicioso proyecto finalmente había llegado. 12 años después de su creación, Estados Unidos disputaba una nueva Copa del Mundo. El proyecto que había prometido construir una selección capaz de conquistar el fútbol mundial afrontaba su examen definitivo. Sobre el papel había motivos para el optimismo. Estados Unidos había superado la fase de grupos. Donovan se había convertido en una de las grandes figuras del equipo. Y por primera vez en mucho tiempo, la selección parecía capaz de competirle a cualquiera. Pero para alcanzar los cuartos de final, primero debía superar a Ghana. Kevin Prince Boateng adelantó a los africanos en los primeros minutos del encuentro. Landon Donovan logró empatar desde el punto penalti, y el partido se marchó a la prórroga. Allí, apenas a 3 minutos después del saque inicial, Asamoah Gyan recibió un balón largo, resistió la presión de los defensas estadounidenses y marcó el gol que acabaría decidiendo la eliminatoria. Estados Unidos quedó eliminado, y con aquella derrota,
También se desvanecía el sueño que había dado origen al proyecto 2010. 12 años de planificación, 50 millones de dólares invertidos y una generación de futbolistas formada para cambiar la historia. Todo terminaba antes de alcanzar su objetivo. Y el fútbol, con toda su ironía, había reservado un último detalle. La selección que ponía fin al proyecto era Ghana, el mismo país donde había nacido Freddy Adu, el jugador que durante años fue presentado como el futuro del fútbol estadounidense. 12 años después, Proyecto 2010 terminó descubriendo algo que no aparecía en ninguno de sus informes. Estados Unidos construyó academias, construyó instalaciones, construyó un plan de 50 millones de dólares, pero descubrió que algunas cosas necesitan algo más que inversión. Porque el fútbol no nació en oficinas, no nació en informes, ni en centros de alto rendimiento. Durante más de un siglo, las grandes selecciones del mundo se construyeron en barrios, en calles, en potreros y en campos de tierra donde millones de niños aprendieron a amar este deporte mucho antes de aprender a entenderlo. Allí no se forman únicamente futbolistas, se forman culturas futbolísticas, generaciones enteras creciendo con los mismos ídolos, las mismas historias y la misma pasión. Algo que no puede acelerarse con dinero ni construirse de la noche a la mañana. Porque un campeón del mundo no se diseña sobre una hoja de cálculo, no se fabrica en una sala de reuniones, se construye durante décadas, a veces durante generaciones. Y esa fue la lección que terminó dejando Proyecto 2010, que el deporte más popular del planeta sigue perteneciendo a quienes lo viven, lo heredan y lo transmiten generación tras generación, porque hay una parte del fútbol que ningún informe, ningún presupuesto y ninguna academia podrán fabricar jamás. ¿Puede una selección construir una identidad futbolística en apenas unos años? ¿O el fútbol sigue siendo demasiado impredecible para dejarse diseñar desde una oficina? Déjanos tus comentarios, síguenos en todas nuestras redes sociales y recuerda, las tribunas alientan, pero también aterran.